Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 7 de abril del 2017. En datos económicos, comenzando ayer, Banco Central de Perú mantuvo tasa de referencia inalterada, tal como el mercado había estado anticipando debido al fuerte incremento de los precios durante el mes de marzo, inflación que marcó en Perú el 1.3% mensual. El banco obviamente mencionó que esperaba que esto fuera un choque transitorio y que más adelante, cuando la situación se fuera corrigiendo, podrían implementar algún tipo de estímulo. En Japón, un índice líder económico mostró algo de moderación frente a la lectura del mes anterior, y en Europa varios anuncios sobre Alemania, Francia y Reino Unido. Comenzando por el primero, la industria registró un crecimiento mensual muy alto, 2.2%. Esto pues sin duda respalda la expectativa de recuperación económica. Al mismo tiempo, la siguiente noticia puede incrementar la presión sobre este país. Balanza comercial alcanzó un récord de casi 20 billones de euros en el último mes. Esto básicamente a un aumento considerable de sus exportaciones y un descenso de las importaciones. En Francia, la producción industrial, por el contrario de la alemana, se contrajo 0.7%, con miras ya a este tema electoral del 23 de abril. Y en el Reino Unido la producción industrial tampoco fue tan destacada. Expectativa de mercado que se acelerara el crecimiento anual del 3.2 al 3.7 no se materializó. Se registró un descenso al 2.8% y la balanza comercial continúa siendo ampliamente deficitaria a pesar de esa debilidad o depreciación de la libra esterlina en los últimos meses. Con relación a América Latina, parece que es la jornada de publicación de inflaciones, comenzando con Chile. Inflación se mantuvo inalterada en el 2.7%, el mercado esperaba algo de incremento en su medición anual. En Brasil, IPCA descendió del 4.76 al 4.57%, colocando nuevamente a Colombia como el país latinoamericano con políticas macroeconómicas entre comillas más ortodoxas, que tiene la inflación más alta. Recuerden que el día de ayer estamos abriendo el mercado con una inflación del 4.69 para el caso colombiano. Y para cerrar, en México, inflación continúa avanzando, aunque pues no muy por fuera de lo que el mercado ya había anticipado, del 4.86 al 5.35%. Comenzando en los Estados Unidos, los datos de mercado laboral era lo que estaba generando más interés. Además pues de lo que ustedes pues ya seguramente han estado observando durante estas primeras horas del día, del ataque de Estados Unidos a Siria. Y en el tema del mercado laboral, solo un dato muy por fuera de las expectativas podría haber generado un cambio, teniendo en cuenta pues que el interés de mercado está en este tema del conflicto geopolítico, y efectivamente así sucedió. Generación de empleo fue solamente 98,000 puestos de trabajo. Por supuesto, han salido a analizar que esto responde a un tema climático del mes de marzo especialmente duro, y que pues uno no puede tomar conclusiones definitivas con base a esta desaceleración, pero el hecho cierto es que las cifras son dicientes y han tenido un impacto interesante en la dinámica de las tasas de los tesoros. Con relación pues a la tasa de desempleo, y a pesar de esa menor generación, pues descendió a un nuevo mínimo del 4,5%, y el incremento de los salarios se mantuvo inalterado, cercano al 2.8%. El mercado en Estados Unidos está además a la expectativa de lo que sería la publicación de inventarios mayoristas, declaraciones del gobernador de la Reserva de Nueva York y la cifra de perforaciones petroleras, que han venido incrementándose de manera continua durante los últimos 3 o 4 meses. En Colombia, ya hacia la 1 de la tarde, estamos a la expectativa de la publicación de las minutas de política monetaria. De todas maneras, anticipábamos que como continuamos observando descensos en la inflación de Colombia durante este segundo trimestre del año, la postura que creemos más viable es que la entidad continúa haciendo reducciones de 25 puntos básicos en su tasa de referencia. Con relación entonces a las noticias, y entrando ya en todos estos temas europeos, aunque parece que pasa tangencialmente, es interesante ver que hay un nuevo acuerdo entre los acreedores de Grecia, y esto podría destrabar el desembolso del último tramo de la ayuda a este país. Y en Estados Unidos, como mencionamos, el día de ayer, hacia las 8:45 hora este, en los Estados Unidos se lanzó un ataque en contra de una base militar en Siria, desde donde la inteligencia estadounidense había identificado, había sido desplegado el ataque
de gas que mató a cerca de 72 civiles en Siria, de los cuales 20 eran menores de edad. El gobierno sirio había manifestado, o más bien los rusos habían manifestado inicialmente que el ataque había sido perpetrado por terroristas en Siria, algo que fue totalmente desestimado por las fuerzas estadounidenses y es la razón por la cual terminan atacando esta base. Otro tema interesante aquí en este ajedrez político tiene que ver con que en esta base hacía presencia militares rusos, por eso el día de ayer el secretario de Estado en los Estados Unidos, Tillerson, manifestaba que o uno había sido incompetencia de los rusos o dos habían sido cómplices en este tema. Y a pesar de esto, pues Estados Unidos había advertido previamente a esos militares rusos que, digamos, abandonaran esa zona porque iba a ser atacada. Entonces, el día de hoy estamos viendo ya las repercusiones. El presidente Putin había convocado a su Consejo de Seguridad, ha enviado, digamos, armamento a Siria, armamento antiaéreo con el cual repeler cualquier nuevo ataque por parte de las fuerzas estadounidenses, y ahora se van a encontrar en Ginebra para tratar de conversar sobre esta situación, pero claramente Rusia ha dicho que esas relaciones con Estados Unidos han sido seriamente afectadas. En los Estados Unidos varios parlamentarios se han acercado al gobierno a manifestar su apoyo a esta medida, pero otros han asegurado que cualquier decisión adicional tiene que ser aprobada previamente por el Congreso. En el año 2003 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó emplear la fuerza en Siria, sin embargo fue bloqueado por el Congreso. Incluso el mismo presidente actual, Donald Trump, recomendó en su momento, cuando era simplemente una persona inversionista en Estados Unidos sin ninguna pretensión más allá de sus negocios, que Estados Unidos no se tenía que meter en Siria. En esta ocasión tomó la decisión de manera unilateral sin consultar en el Congreso, con un ataque que frente al del 2013 aparentemente fue menos masivo. Esto es un cambio de política radical. El 20 de enero, en el discurso del Estado de la Unión, cuando asumía el mandato, el presidente de los Estados Unidos básicamente manifestaba que pues el mundo no le preocupaba y que todo iba a ser política, o las decisiones de política iban a ser para Estados Unidos. Hoy nuevamente, o el día de ayer nuevamente, estamos viendo que están buscando mantener la defensa de la democracia en el mundo y pues revirtiendo parte de estas decisiones iniciales. También el fin de semana había mencionado que no le interesaba que sucediera con el régimen de Bashar al-Assad, pero el día de ayer estaba manifestando que claramente deseaba el derrocamiento de esta dictadura. Entonces hay un cambio importante acá. El mercado está muy a la expectativa de las reacciones de Rusia, Irán, China, aparentemente los principales aliados en las potencias que hay en el mundo, y digamos que esto obviamente ha generado importantes repercusiones en los activos de riesgo y en los activos refugio, generando valorizaciones en los activos refugio y pérdidas en los activos más riesgosos. Sin embargo, ante el evento y que no exista un escalamiento adicional, es probable, como lo hemos visto ya en los últimos minutos, últimas horas, haya algo de corrección luego de ese movimiento inicial. Y también pues hace falta conocer el pronunciamiento de China, teniendo en cuenta pues la visita que está realizando en este momento el primer ministro chino a los Estados Unidos, y que en teoría el día de ayer fue advertido sobre ese ataque directamente por parte del presidente Trump. En América Latina, Brasil y Argentina, un reporte de Fitch mencionaba que la región iba a tener un mejor crecimiento este año 2017, básicamente por dinámicas positivas o digamos más positivas en Brasil y en Argentina. Recuerden lo que hemos mencionado de Colombia, Perú, Chile, con una dinámica que puede ser incluso igual de negativa que la registrada al cierre del 2016. Y en el tema puntual de Colombia hemos hecho mediciones sobre lo que sería la industria y el comercio el mes de febrero, y las noticias no son nada positivas tampoco, así que Colombia habría comenzado con el pie izquierdo este año 2017. Bueno, con el tema de los mercados, como mencionábamos inicialmente, hubo un fuerte movimiento de los activos en el petróleo, especialmente un movimiento alcista cercano al 2%. Ustedes están viendo aquí varios índices que están
básicamente presentando esa medición. Inicialmente, lo que ustedes observan aquí, desde el punto de vista como de la normalización que se hizo en estos índices, el petróleo subió cerca de un 2%, sin embargo actualmente está con una variación inferior al 1% ante pues el evento de que no ha habido un escalamiento adicional, pero hay que estar pendiente minuto a minuto cualquier tipo de pronunciamiento, ya sea por parte de Irán, de Rusia o de China. El otro activo interesante es el oro, que está alcanzando máximos de los últimos 5 meses. En esta ocasión, este activo no ha tenido la misma reversión de la situación que el tema del petróleo, pero interesante continuar haciendo análisis aquí. Los temas accionarios en teoría deberían haberse afectados, pues el mercado está buscando mayor refugio en tesoros. Y en este frente lo interesante es evaluar si estos datos del día de hoy del mercado laboral en Estados Unidos podrían configurar finalmente la ruptura del 2.30 como soporte en las tasas de tesoros. Me estoy anticipando un poco, pero estoy aprovechando esta gráfica para mostrar todas esas correlaciones. Y en el tema accionario inicialmente hubo debilidad, descensos cercanos al 1, 1,5, incluso 2% en varios mercados, en Asia, en las aperturas en Europa, pero pues en este momento se está reversando gran parte de esa pérdida inicial, así que aparentemente ese impacto inicial que se estaba pensando estaría siendo muy moderado en el día de hoy en la apertura del mercado colombiano. Bueno, con relación al mercado accionario en Estados Unidos, aquí estamos viendo la dinámica de las últimas jornadas, básicamente con la tendencia a una cautela que estamos registrando en niveles del 2.330. Esto es especialmente importante el día de hoy, teniendo en cuenta pues estos eventos de riesgo geopolítico. Por el momento no hemos visto, por lo menos como mencionamos actualmente, con esa reversión de ese movimiento inicial, pues aparentemente esta zona no sería tocada en la apertura del día de hoy, pero hay que estar muy pendientes. Esto podría configurar, en caso de que se diera la ruptura hacia la baja, pues de una corrección que está siendo ampliamente esperada desde hace varios meses por parte de varios analistas y que todavía no se ha configurado, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos no pudo de manera rápida aprobar esa reforma a la salud, y que el mismo día de ayer el vocero del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, decía que si este tema de salud no avanzaba, pues iba a retrasar también las propuestas en el lado tributario, algo que contradecía lo que dijo el presidente Trump una vez reconoció que había tenido su primera pérdida política en el Congreso. Los indicadores entonces de tendencia de Global Trade Indicators para el caso entonces de el Standard & Poor's siguen apuntando hacia la parte alta de ese triángulo que ustedes están observando acá, siguiente nivel 2.360, y tengan en cuenta el techo del triángulo de 2.370, mientras siempre y cuando pues no tengamos un escalamiento adicional en este tema geopolítico. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues la noche anterior sí vimos un movimiento bien fuerte. Ustedes pueden ver el rublo ruso perdiendo cerca de 1.25%. El tipo de cambio de esta moneda superó la zona de los 55 rublos por dólar durante la noche anterior. La situación pues geopolítica está llevando a otras monedas emergentes a perder terreno contra el dólar, y también estamos viendo monedas fuertes como el euro, libra esterlina y dólar australiano perdiendo terreno contra el dólar. Importante pues tener presente que en monedas en este momento de estrés, monedas como el yen japonés podría ser una moneda tomada de refugio en toda la parte de Asia, y obviamente monedas que se favorecerían un poco más adelante todas las economías que tengan que ver con el desempeño del crudo. En lo que tiene que ver con el mercado pues de crudo, continuamos observando ese buen desempeño que fue alertado ya desde el pasado 30 de marzo, cuando el precio del WTI se encontraba sobre $48.50 el barril. Ustedes pueden ver cómo el crudo avanzó hasta los $53 el barril en la madrugada. En esta madrugada, el retroceso que estamos observando esta mañana a los 51,90 está directamente ligado a algunos comentarios que habría realizado el viceprimer ministro de Rusia, en donde
querría analizar en más detalle todos los impactos que habrían tenido sobre el precio del crudo y los acuerdos que se habían realizado con la OPEP para el primer semestre, y entonces por esa razón es importante tener presente que Rusia podría empezar a evaluar en más detalle la continuidad sobre este acuerdo, y por esa razón estamos viendo un leve retroceso en el precio del mismo. Gracias, Agustín. Y como pues en términos generales era de esperarse, hay un movimiento en busca de refugio con esta incertidumbre de tipo geopolítico, y ustedes observan aquí básicamente ganancias en la mayoría de especies de referencia del mundo, exceptuando en los bonos de Hong Kong. Interesante entonces aquí puntualizar el tema de los tesoros de Estados Unidos, donde, como mencionábamos previamente, hay una zona muy importante del 2.30 que el día de ayer el mercado, cuando conoció el ataque a Siria, lo rompió. Hoy nuevamente intentó hacer ruptura cuando se conoció ese bajo dato de generación de empleo en Estados Unidos, pero unos instantes posteriores estamos viendo esa resistencia de ese nivel 2.30 como muy relevante, así que hay que hacerle seguimiento a ese nivel durante esta jornada. En países emergentes, interesante nuevamente resaltar una reducción de calificación sobre Sudáfrica por parte de ya pues se configuran las tres calificadoras sacando a Sudáfrica del grado de inversión. Entonces digamos que esto podría reducir la exposición de varios fondos de inversión a los bonos de Sudáfrica, pero beneficiar a otros países emergentes. Es una situación que hay que estar haciendo seguimiento. Con relación a Colombia, pocos anuncios para el día de hoy, mercado muy a la expectativa de lo que serían las minutas del Banco de la República, y algo que nos llamó la atención, no lo escuchamos de manera directa, pero está reportado en un medio chileno. El ministro de Hacienda colombiano se mostró sorprendido por la baja lectura de inflación del mes de marzo, se mostró complacido, afirmando que la inflación va a llegar a su rango del 4% durante este año. El mercado no se vio sorprendido para nada, tenía una expectativa muy cercana a ese nivel, y por el contrario, lo que tiene el mercado en sus cálculos en su mayoría es que la inflación va a cerrar por encima del 4%, así que hay dos lecturas divergentes entre lo que el mercado ha venido calculando, que son varios analistas, y lo que menciona el ministro de Hacienda. Hay que hacer seguimiento entonces a este evento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos. En noticias corporativas tenemos primero los resultados de Corfi Colombiana, en donde veíamos entonces que la verdad estos resultados para el 2016 se ubicaron muy en línea con los avances que venía pues dando Corficol, teniendo en cuenta la situación con lo que fue la concesionaria Ruta del Sol. Iniciando entonces con una descripción de lo que es el margen financiero de Corficol disminuye un 31%, básicamente aquí hay un mal desempeño impactado principalmente por lo que es el carry en la compañía, pasando a lo que son las inversiones de renta variable. El principal impacto y el más fuerte, pues ese ya también se conocía, se generó en el negocio de infraestructura, en donde los ingresos caen un 44%, principalmente por lo que todo lo que sucedió en concesionaria Ruta del Sol. Eso ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, y más adelante, digamos, otro impacto con el que sí no contábamos y que de pronto nos sorprende un poco es el impacto en los gastos de intereses por fondos de inversiones, en donde ustedes observan que el incremento es bastante relevante, el incremento es de un 89%, y acá esto pues afecta los resultados de Corfi Colombiana en términos netos. En general, los ingresos caen un 9%, los gastos entonces por intereses aumentan un 89%, y los gastos administrativos también presentan varios incrementos, aparte de provisiones y otros egresos en la compañía. De esta forma entonces lo que es la utilidad antes de impuestos termina reduciéndose un 31%, y aquí pues digamos que las provisiones de impuestos no hacen un gran cambio, y la utilidad neta como tal de Corficol se disminuye entonces en un 33%.
Importante mencionar que si lo observamos en términos de EBITDA, el EBITDA se comporta de manera positiva, hay un incremento de un 25%, en donde ustedes observan que inclusive lo que es el EBITDA del sector infraestructura aumenta también de manera relevante. El aumento en lo que es el negocio de energía y gas, como ustedes ya bien lo conocen y lo hemos mencionado también anteriormente, corresponde a lo que es la entrada de la planta de regasificación, digamos ya al negocio de Corficol, y que tiene un impacto positivo en ingresos, pero la compañía sí no lo destaca para este, digamos que para este inicio, para este trimestre, para el último trimestre del 2016, el impacto de ese negocio en gastos fue mayor al impacto en ingresos, y eso pues en términos netos también se observa cuando ustedes van a observar la utilidad neta de la compañía, aún digamos que sumándole ese ajuste que se hizo por la concesionaria Ruta del Sol, observan que la variación hubiese sido negativa. En el 2015 estamos hablando de una utilidad de alrededor de los 453.000 millones de pesos colombianos, y si yo le sumo a esos 302.000 millones lo que se descontó, pues igual la variación sería negativa. De esta forma, entonces, si ustedes también observan la parte de la utilidad operativa, pues la utilidad operativa también presenta un comportamiento positivo como el EBITDA, pero en general, digamos que los resultados de Corficol están muy en línea. El único factor sorpresa, como ya lo mencioné, son esos gastos por intereses que aumentan de manera bastante relevante y que pensamos pueden darle algún tipo de sesgo negativo, y por ese motivo observamos en la gráfica de Corficol, el día de ayer estaba presentando leves variaciones negativas, correspondiente pues de pronto a esta sorpresa que me vuelvo y menciono, no es tan fuerte teniendo en cuenta todos los avances que ya había dado Corficol sobre estos resultados financieros. Finalmente, en lo que ya es el Grupo Sura, observábamos entonces que su filial es Sura Asset Management, ha colocado en el mercado internacional unos bonos por alrededor de 350 millones. Importante mencionar acá que la demanda de estos bonos fue 8 veces lo ofrecido y se colocaron a una tasa del 4,49. Importante mencionar acá también que el monto mínimo a negociar de estos bonos será de $150.000 y los incrementos serán de 1.000. En dado caso. Esta colocación también se destaca porque esa tasa pues está 70 básicos por encima de la tasa de Colombia, y pues teniendo la misma calificación, pues destaca ese tipo de colocación. Aquí importante mencionar que desde el punto de vista corporativo, todos estos recursos que tomó Sura Asset Management serán usados para lo que es la sustitución de pasivos y otros propósitos corporativos que no fueron comentados pues digamos a profundidad en el comunicado de la compañía. Natalia. Buen día para todos. Pasando entonces al análisis técnico del mercado local, vemos como el índice Colcap tuvo una jornada negativa con un ligero variación a la baja del 0,1%, cerrando en el nivel de los 1.370 puntos. Vemos como el índice entonces está probando la fortaleza de esta resistencia técnica sobre los 1.370 a 1.380, que de romperla con éxito lo llevaría entonces a nuestro nivel objetivo de los 1.400 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Nutresa, acción que no tuvo variación alguna en la jornada de ayer, cerró en el nivel de los 24.300 pesos. Observamos como nuestro indicador de tendencia ha lanzado entonces una señal de cambio de tendencia luego de romper ligeramente el nivel de los 24.400 pesos. Se debe mantener cautela aún y no confiarse aún de esta señal, dado que se debe esperar la consolidación por encima de este nivel para ya confirmar esta nueva tendencia sobre el emisor. Y finalmente, la segunda acción que veremos es Canacol, acción que tuvo una variación a la baja del 0,36% en la jornada de ayer, cerrando sobre los 8.390, y vemos cómo continúa esta tendencia a la baja que fue alertada para comienzos del año y que fue reiterada para finales
de marzo, tendencia que continúa tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y recordar que el nivel de referencia de máxima pérdida se ubica sobre los 9.000 pesos. Bien, en el peso colombiano simplemente es continuidad esa tendencia que favorece el tipo de cambio o el movimiento del peso frente al dólar. Como podemos observar, el día de hoy se está atacando esa zona de soporte estructural de los 2.850 pesos, tipo de cambio que abre sobre los 2.846. Incluso las noticias y la situación geopolítica a nivel mundial no ha estresado el peso colombiano, y les recuerdo, esto tiene que o está directamente ligado con ese flujo de inversionistas que está tratando de buscar bonos de gobiernos en todo el mundo que les generen algo de tranquilidad ante esta situación de incertidumbre. Por esa misma razón, pues en lo que tiene que ver con los títulos de tesorería del año 2024, después de haberse ejecutado el stop del 6.37 planteado por el área de renta fija, estamos observando como en la mañana de hoy los títulos de deuda pública pues se mantienen sobre esa zona de 6.37, 6.39%. Para la mañana de hoy, pues simplemente tener presente que podrían entonces continuar algo de flujos de entrada, lo que obviamente podría favorecer el desempeño de la deuda pública o de la renta fija a nivel general. De todas maneras, de manera estructural, les recuerdo que el área de renta fija tiene una visión neutral y que los tipos de cambio, estos títulos por debajo del 6.40, plantean que no podrían tener ningún valor interesante para los inversionistas de largo plazo. Eso es todo por hoy. Gracias por asistir a nuestro comité diario GSC.